En esta sesión hablaremos del costo de capital. Primeramente, es importante mencionar que el administrador financiero deberá planear tanto la obtención como el uso de los recursos obtenidos por las distintas fuentes de financiamiento. Para entender esto, es importante mencionar que las fuentes de financiamiento se clasifican en dos: las fuentes de financiamiento internas y las fuentes de financiamiento externas. Las fuentes de financiamiento internas las veremos dentro de la parte del balance de una empresa, en la parte de capital contable, mientras que las fuentes externas las veremos en la parte de pasivos, ya sean de corto o de largo plazo. Las fuentes de financiamiento internas más comunes es el capital social, es decir, las aportaciones de los socios, o bien las utilidades retenidas de los distintos ejercicios. Por otro lado, las fuentes externas más comunes son los proveedores como fuente comercial, o bien los acreedores, como por ejemplo los bancos, los cuales nos otorgan créditos. También tenemos las emisiones de deuda, ya sean deuda de corto o de largo plazo. Estas emisiones que se hacen a través de los mercados financieros, como por ejemplo la emisión de papel comercial, la emisión de certificados bursátiles, o bien emisiones de más largo plazo, como lo son las obligaciones. También dentro de las fuentes de financiamiento externas están el descuento de documentos, como el uso de las operaciones de factoraje. Ahora bien, todas las fuentes de financiamiento de las que les acabo de hablar tienen un costo. Este costo puede ser implícito o explícito. El costo implícito también se le conoce como costo intrínseco. Este tipo de costo es el costo de los proveedores, es decir, comparamos lo que le pagamos al proveedor dentro de determinado plazo con lo que hubiéramos pagado de contado. En cambio, el costo explícito es el pago por el uso de la fuente de financiamiento, como por ejemplo, al utilizar un crédito con un banco, el costo sería la tasa de interés. Todas estas fuentes de financiamiento, hablando de su costo, representan lo que se llama el costo total de capital. Más aún, el costo ponderado de capital. El costo lo podremos cuantificar a través de una tasa. Por eso es muy importante obtener la llamada tasa ponderada de costo de capital, lo que son las siglas WACC en inglés, que es el Weighted Average Cost Capital. Esta tasa ponderada de costo de capital no es otra cosa más que la sumatoria de la participación del costo de cada una de las fuentes de financiamiento. Ahora bien, ¿qué representa la tasa ponderada de costo de capital? Es decir, cuando obtenemos esta tasa, la interpretaríamos de la siguiente manera: el rendimiento mínimo que debería de obtener un proyecto de inversión para justificar dicho costo. Ejemplo: si nuestra tasa ponderada de costo de capital nos resulta de un 12%, entonces el proyecto de inversión nos debería de generar como mínimo un rendimiento del 12%. Gracias.